hay alteración, porque Él es que el segundo tema hablamos acerca de que hemos sido trasladados al reino de Dios. Y ahora el tercer tema, estaremos hablando entonces de los verdaderos valores de esos súbditos del reino de Dios, los que han sido trasladados a ese reino de luz, a ese reino de los cielos, a ese reino de Dios. Y quiero que usted se ubique conmigo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Mateo capítulo 5, versículo 3 al versículo 12. Gloria al Señor. Desde la lectura de este capítulo 5 hasta el capítulo 7, nosotros sabemos que en la Biblia se ha denominado a estos tres capítulos, el 5, 6 y el 7, como el Sermón del Monte. Y Jesús, el Señor, cuando subió al monte, dice aquí en el versículo 1 del capítulo 5, y dice que se sentó. Los discípulos se le acercaron a él. Los maestros en aquel tiempo acostumbraban a enseñar y ellos se sentaban. Y Jesús, dice la escritura, Mateo lo dice, que tuvo que haber estado allí. Dice que el Señor se sentó y todos se reunieron o estuvieron al frente de él quizá. Y entonces él abrió su boca. Y cuando él abrió su boca, comenzó a hablar lo siguiente, desde el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Amén, amén. Gloria al Señor. Las bienaventuranzas. Hemos oído muchas veces acerca de estas palabras del Señor Jesús, allí comenzando el capítulo 5, lo que se denomina el Sermón del Monte. La palabra bienaventuranza es una palabra clave aquí, y creo que es obvio por quizá la repetición que hay de ella cuando Jesús, el Señor, se estaba refiriendo a esos valores que debían tener sus discípulos, aquellos que se habían acercado a Él en esta ocasión mientras Él se había sentado, y el Señor comenzó su discurso
pronunciando esta palabra al comienzo de cada uno de esos valores repetitivamente. Bienaventurado, 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 bienaventurado. Así que es una palabra clave aquí, porque la palabra bienaventurado, que en el griego es la palabra makarios, es una palabra que significa feliz, dichoso. Y digo que es importante porque la gente busca la felicidad y la dicha de muchas maneras. Aún los que supuestamente están en el reino, y digo supuestamente porque muchos, dijo el Señor, estaban entre nosotros pero no eran de nosotros. Pero aún los que quizá puedan estar verdaderamente dentro de ese reino, de alguna manera hay una dirección equivocada con respecto a lo que significa la verdadera felicidad o la dicha que el ser humano puede tener. Ciertamente los hombres, los seres humanos, buscamos siempre la felicidad, la dicha, el estar cómodos, el estar felices. Cuando alguien se casa para ser feliz a su cónyuge, aunque algunos piensan que mi cónyuge me tiene que hacer feliz a mí y piensan de una manera egoísta, pero el que tiene el buen sentido en todo sabe que la felicidad y la dicha verdadera no están en este mundo. Hay mucha gente que tiene todo y no le falta nada. Sin embargo, es gente desdichada, infeliz. He escuchado testimonios de gente muy conocida de la farándula, gente de fama, gente de dinero, y tú los ves quizá con una sonrisa frente a la muchedumbre en las tarimas, pero no son verdaderamente felices ni dichosos. El Señor Jesús quiso dar a conocer esto a los discípulos en aquel tiempo, y Él ha seguido a través de todo el tiempo hasta el sol de hoy, a través de su espíritu, a través de su palabra, de su guía y su dirección, enseñándonos a nosotros lo que verdaderamente significa la verdadera dicha o felicidad que el ser humano puede tener. Las riquezas son inciertas. El hombre ganará el mundo, pero dice el Señor, de nada le servirá porque perderá su alma al final. Esa palabra, bienaventurado, ciertamente es un adjetivo, ¿verdad? Una palabra que califica un sustantivo o un nombre. Feliz, dichoso. Es un adjetivo que se deriva de una forma más antigua, de una palabra que con K es macar. Macar. Interesante esto. Y ojalá usted lo pudiera tener presente, pudiera escribirlo. Dice el diccionario que esta palabra bienaventurado, que en el griego es makarios, se deriva de una forma más antigua, y la forma es la palabra makar con K, que no aparece en el Nuevo Testamento y que en primer lugar significa, escuche, esta palabra makar, que según el diccionario dice es una forma más antigua de la palabra makarios, y que significa en primer lugar rico, próspero. Rico o próspero. La palabra makar. Y de ahí el significado de feliz. Amén. Porque ciertamente la gente, el mundo está feliz, la gente, los seres humanos están felices cuando son ricos, son prósperos, pues la gente supuestamente vive feliz, no le falta nada. Y se ganan la lotería, ellos hoy les da por irse para allá, para el otro lado del mar, y ellos no sino piden y están allá en un momento, hermano, y al otro día se vienen otra vez.
Algunos son tan dichosos o felices, entre comillas, que les dio ganas de ir a desayunar por allá a París y van y desayunan y luego regresan otra vez a su lugar. Yo no sé si exageraré, ¿no? Pero ¿será que llegará a haber gente de esa manera que ve, hoy voy a desayunar, voy a ir a París a desayunar ¿verdad? Y eso supuestamente es una felicidad. Eso es el tener riquezas y el ser próspero es lo que trae felicidad. Fíjese usted, hermano, Macarios es la palabra que significa feliz, dichoso, la palabra que usó el Señor allí en esas bienaventuranzas que acabamos de leer. Pero en el diccionario algo interesante, me pareció bien interesante, una palabra más antigua dice, no aparece en el Nuevo Testamento, y es la palabra Macar, y esa palabra Macar como tal dice rico, próspero. Dice que de ahí viene el significado de feliz. En el Nuevo Testamento el adjetivo suele significar bienaventurado en un sentido espiritual. Si nosotros traemos esto a lo que realmente nos hace feliz o dichoso, porque Jesús lo dijo allí, y vamos a entrar como a mirar cada una de las cosas que Jesús habló como valores que hacen dichoso o feliz a los hombres, a los seres humanos realmente. Si nosotros hablamos de rico o próspero, si alguien quiere ser verdaderamente rico o próspero, debiera serlo en Dios. Su verdadera felicidad, si ser rico o próspero es la característica que tienen los hombres de este mundo y es el pensamiento del hombre natural. El hombre natural, si es pobre, si no tiene nada, dicen muchos que ahí no hay felicidad, viven una vida de desgracia, algunos se quejan de eso. Y la gente piensa en la riqueza y la prosperidad como aquello que es lo que les hace feliz. El tener dinero en cuentas y hacer tantas cosas. Pero Jesús dijo que esas cosas son efímeras, esas cosas son pasajeras. Y si nosotros notamos, si la palabra Macarios se deriva de una forma más antigua, Macar, que significa rico o próspero, entonces nosotros podemos definir que cuando Jesús dice bienaventurado, está hablando de que la verdadera riqueza y la verdadera prosperidad que hace feliz al ser humano está en tener estos valores que Él le dio a conocer a estos discípulos en esta ocasión. Valores que hasta el sol de hoy permanecen, hermano. Permanecen. Amén. Por eso el adjetivo suele significar bienaventurado y en un sentido espiritual. Y es aplicado precisamente no a cualquier persona, sino a aquellas personas como herederas del reino de los cielos. Heredera del reino de los cielos. De hecho, se resalta en algunos de esos versículos, como el versículo 3 de Mateo 5. Dice, de ellos es el reino de los cielos. Como el versículo 10 también al final dice, de ellos es el reino de los cielos. Aunque quizá los otros valores que están allí no terminen con esa frase, de ellos es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas forman una unidad de los valores que tiene el verdadero creyente como verdadero heredero del reino de los cielos. Amén, amén. Verdadero heredero, verdadero creyente y que es heredero del reino de los cielos. Mateo 5:3 es un ejemplo, Mateo 10:3. Pero también no pierda Mateo, póngale una marca a Mateo allí. En el Evangelio según San Lucas, en el versículo 28,
San Lucas, inspirado por el Espíritu de Dios, porque los hombres de Dios escribieron inspirados por Dios. San Lucas, en el capítulo 11, versículo 28, también habló de algo referente al hecho de quién es bienaventurado también. Y dijo en el versículo 28, Lucas 11, 28, pero él dijo: antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Qué interesante poder también resaltar esto, porque algunos, eso viene de un contexto. El versículo 27 dice que mientras él hablaba algunas cosas, una mujer entre la multitud que lo había escuchado, dice que una mujer levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que te amamantaron. Y esta fue la respuesta del Señor Jesús. Antes bien, no. Antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Yo no sé si quizá el hecho de que esta escritura esté aquí sea la ocasión en que muchos hayan exaltado y hayan puesto a otras personas como intercesoras antes que el Señor, en este caso María, ¿verdad? Porque alguien dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que mamaste. Y quizá esta sea una de las ocasiones que se pueda usar para esto. Sin embargo, las palabras de Jesús fueron distintas y las escrituras son claras. Y él dijo: no, antes bien, mujer, el verdadero bienaventurado, o entre los bienaventurados, porque él había hablado ya algunas cosas y Mateo lo registró, es mejor, o es más bien, el que oye mi palabra y la obedece. Ese sí es verdaderamente bienaventurado. ¿Cuántos dicen amén? Ese es verdaderamente bienaventurado. Déjeme leerle algo a manera de introducción y quizá le interese poder escribir algunas de las cosas. Dice: de cierto modo Jesús pronuncia las bienaventuranzas para corregir ilusiones de sus discípulos, ilusiones de sus seguidores, ilusiones referentes a la naturaleza del reino que él había venido a anunciar y que él traía y que estaba presente. Muchos en aquel tiempo quizá tenían pensamientos distintos, ilusiones frente a las circunstancias que vivían, y Jesús tuvo que corregir a través de estas bienaventuranzas. Dios, el Señor, obró de esta manera para poder ubicar en el lugar preciso, exacto, verdadero, a aquellos que le estaban siguiendo en aquel tiempo. Y muchas ilusiones habían en muchos de sus seguidores, y él tuvo que hacer énfasis en estas cosas para darles a comprender a ellos la verdadera naturaleza del reino y las características que debieran tener aquellos a los cuales el reino se había manifestado, o sea, sus discípulos. Amén. El Señor tuvo que hacer eso. Y creo que es de las cosas que tenemos que hacer hoy nosotros como personas que tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio, frente a un evangelio que se ha predicado con ilusiones falsas, y por eso muchos al final dan la vuelta y se regresan. Jesús tuvo que corregir esas ilusiones de sus seguidores referente a la naturaleza del reino que él estaba trayendo y el reino que había manifestado o estaba manifestando a sus súbditos, sus discípulos, sus seguidores. La naturaleza de su reino y las características
de sus súbditos. Ellos debían tenerlo claro como usted y yo debemos de tenerlo claro en este tiempo. Y creo que, como he dicho muchas veces, si algo debe orar usted, si hay palabras que debemos pronunciar cuando vamos a la presencia de Dios, son precisamente cosas como estas, las que debemos anhelar cuando estamos delante de la presencia de Dios, cuando vamos a orar, cuando vamos a buscarlo a Él en el secreto, y aun cuando no estamos en el secreto y estamos orando en público, reunidos juntos como hermanos. Porque algo que Dios clarificó de antemano es que lo primordial de nosotros buscar es el reino. Lo demás, dice el Señor, es algo que se añade, y Dios sabe que es necesario y Él lo traerá en el momento indicado. Los discípulos, ellos aguardaban un reino material establecido por la conquista de sus enemigos, porque ciertamente el tiempo en que el Señor se manifestó, Israel, el pueblo de Dios, estaba bajo la sumisión de los romanos, y ellos esperaban ansiosamente ese Mesías que se levantaría a la manera del rey David para venir a liberarlos a ellos y darles una mejor economía, una mejor sociedad, una mejor manera de vivir, vivir felices y prosperados, y todas esas cosas que creemos y sabemos que eso pasó por la mente de muchos de ellos. Pedro en algún momento le dijo: Señor, ¿y nosotros qué vamos a tener? Entonces, ¿qué vamos a tener de todo esto? Alguna vez Pedro le reclamó al Señor acerca de eso: Señor, hemos dejado todo por seguirte, y entonces nosotros ¿qué hay para nosotros? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hay para nosotros? Lo hemos dejado todo por ti. Y el Señor tuvo que, inclusive, quizá ya habiéndole hablado de estas cosas, Pedro volvió quizá a caer en el error en algún momento. Ellos pensaban que serían exaltados por encima de todos los pueblos, disfrutando de gran prosperidad y gloria. Ese era el pensamiento que tenía el pueblo de Israel. De hecho, se dice de Israel, de los judíos, que ellos se gloriaban de tener la ley. Amén. Tú te glorías en que tienes la ley, decía el apóstol en la carta a los romanos. Pero resulta que en contraste a toda esta idea que había en la mente de sus súbditos, de sus seguidores, de los discípulos, Cristo les señala que los felices en el reino de Dios, escuche, no son los poderosos, no son los ricos, los pudientes, no son los autosuficientes ni aplaudidos, sino que más bien son los humildes, los acongojados, los compasivos, los que reconcilian a otros y los que son perseguidos por causa de Él. Fíjate el contraste, muy distinto a lo que ellos pensaban. Es interesante poder meditar en nuestros tiempos que eso no ha cambiado en la mentalidad de muchos, ¿verdad? Sino que contrariamente se habla del reino, somos reyes y reinamos con Dios, y como los reyes se supone que son ricos, entonces nosotros debemos de ser ricos, de renombre, aplaudidos, con fama, autosuficientes, poderosos, pudientes. Pero resulta que Jesús les dijo todo lo contrario. No son ellos, sino más bien la gente humilde, la gente acongojada, los compasivos, los misericordiosos, los que reconcilian a otros,
inclusive aquellos que por causa de Él eran perseguidos, y por su propia casa inclusive. Amén. Se define como algo que debe brotar del alma del creyente, el hecho de ser bienaventurado, como lo dijo él allí. Se define esto como algo que debe brotar del alma del creyente, del súbdito, del discípulo. ¿Y por qué? Porque es poseedor de nada más y nada menos que del reino y sus dones que Dios ha entregado. ¿Cuántos dicen amén? No es una dicha como la del mundo, la cual dicha es pasajera. Y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Pablo dijo también alguna vez a Timoteo en una de sus cartas que nada trajimos a este mundo y nada hemos de llevar materialmente hablando. Ni fama, ni poder, ni dinero, ni autosuficiencia. Nada de esas cosas. Porque todas esas cosas son pasajeras. No es una dicha como la del mundo, como el mundo la califica, como el mundo la prevé, sino que es todo lo contrario. Es una felicidad inclusive duradera, que nada ni nadie podrá quitar al que la posee. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Nada ni nadie le podrá quitar al que la posee. Con esta riqueza nos vamos al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Nada trajimos, nada llevamos. Pero el que vino a este mundo y Dios le dio de su reino y lo entró en su reino y puso su reino en su corazón, ese cuando muera, nada se va a llevar de este mundo, solamente la dicha más grande del reino de Dios en su corazón, y con él va a partir a la gloria de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor en esta noche? Bendito sea el Señor. Porque ese reino está en el alma y en el corazón. Amén, amén. Gloria al Señor. Vamos entonces a ir por cada uno de los valores que el Señor resaltó en ese capítulo 5 de Mateo, en el versículo 3, a partir del versículo 3. Cuando el Señor Jesús, después de haberse sentado, según dice el contexto, y sus discípulos se acercaron, Él abrió su boca y lo primero que dijo fue: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Bienaventurados los qué? Los pobres en espíritu. Pobres en espíritu. Alguien quizá de primera mano podría interpretar esto de manera distinta. Amén. De manera distinta o de manera equivocada. Pero realmente lo que quiso decir el Señor, o el significado, es mucho más profundo que la idea que muchos puedan tener. Fíjense que algunos ricos dicen que el evangelio es para los pobres, los que están allí, que no tienen, pero yo no necesito, porque yo soy rico, yo lo tengo todo. ¿Sabe que hay gente que piensa de esa manera? Y entonces piensan que ellos no necesitan que Dios le ayude porque ellos tienen poder, ellos tienen mucho dinero, tienen empresas, negocios, y entonces no les falta nada. Qué peligroso es esto, hermano. Pues nosotros vemos la evidencia en la actitud de aquel joven rico que se acercó al Señor diciéndole: maestro bueno, ¿qué ha de ser para ganar el reino de los cielos? Y dijo: cumple los mandamientos. Y él dijo: yo los cumplo todos. Pero en realidad el pobre no cumplía ni con el primero, y que realmente es el más importante. Amarás a Dios
con toda tu mente, tu alma, tu corazón, tus fuerzas. Se ha escuchado decir también, amarás a Dios sobre todas las cosas, y creo que es valedero, pero él tenía el dinero como su Dios. Y en realidad, al perder el examen con esta declaración del Señor, realmente no cumplía nada, hermano. Nada cumplía. Y se entristeció y se dio vuelta. Y su intención es: ¿qué hago para ganar el reino de los cielos? Pero fíjate lo peligroso de las riquezas, que pensando precisamente en eso, el reino quedó en un segundo plano. Amén. En un segundo plano. La palabra pobres en el griego con P al inicio es tochoi, con P al inicio. Tochoi, como suena. Sí, parece como china esa palabra, ¿no? Tochoi. P, T, O, C, H, O, I. Tochoi. Es así. Tiene un acento en la primera O. Tochoi. Y escuche, la palabra tochoi significa, dice que significa mendigo pobre. Mendigo pobre. Pero la verdad es que Mateo, cuando se refiere a los pobres aquí, Mateo no se está refiriendo a una pobreza material, sino que hace uso del término para denotar la característica del creyente, del verdadero creyente, claro está, que reconoce constantemente la profunda necesidad que tiene de Dios para su alma empobrecida por el pecado, arruinada por el pecado, la ruina espiritual que trajo el pecado a la vida de nosotros los seres humanos. Mateo no se refiere a lo material, a una pobreza material. De hecho, muchos pobres irán al cielo. Y muchos ricos también irán. Así que no se trata de bienes materiales, ni de hablar de ricos ni de pobres en cuanto a lo material se trata, sino que el uso que Mateo hace es más bien a esa característica que tiene el súbdito del reino, el súbdito del rey, que denota a una persona que dentro de su ser, de su corazón, reconoce constantemente su profunda necesidad espiritual y los recursos para llevar cada día una vida que agrade a Dios. Y ese es bienaventurado, según el Señor, cuando abrió su boca en primera instancia, cuando se sentó y sus discípulos se acercaron, pronunció: los pobres en espíritu son dichosos, son felices. Amén. Este término también es dicho de aquellos que inicialmente escuchan el mensaje de Dios y se dan cuenta de que les falta la justicia de Dios y la justicia que le agrada a Dios. Note que esto ya es de los súbditos, pero también de alguna manera es dicho de aquel que en el momento que escucha el mensaje reconoce esa necesidad profunda en su corazón. La reconoce en el momento en que oye el mensaje de Dios y es convencido. Y entonces comprende esa profunda necesidad del Señor,
eso que le falta en su vida y que quizá lo ha buscado de una manera o de otra por las riquezas de este mundo, porque nosotros sabemos, hermano, que el Dios de este mundo, hermano, el Señor también lo calificó como las riquezas. Dijo el Señor: no puede servirle a dos señores, a Dios y a las riquezas. El pecado vino al hombre y apartó al hombre de Dios. Pero sabe, a partir de ahí, el hombre con su pecado adentro, lo que quiso siempre, hermano, es sobresalir por encima de otros. El hombre buscó poder. Y hasta el sol de hoy es poder. Hasta el sol de hoy es poder. La misma característica que tuvo Satanás allá, que quiso el poder, quiso tomar el trono y fue sacado de su lugar. Esa misma mancha, ese mismo virus vino como pecado en la vida del hombre y manchó su mente con esa misma manera, con esa misma naturaleza. La Biblia dice que Él mismo vendrá, en el tiempo vendrá, y Él querrá ser el Señor de este mundo en pleno y manifestado. Aunque la Biblia dice ya que el príncipe de este mundo es Satanás y que el mundo está bajo el control del maligno, pero Él quiere venir y sentarse como Dios y que toda la humanidad le rinda la gloria a Él. Fíjate que esa es su ambición, y los que son de Él tienen esa ambición también en su corazón. No es lo que vivimos hoy, no es la guerra de poder hoy en día. El poder adquisitivo, el dinero, las cuentas, la moneda. ¿Qué no es acaso eso, mi hermano? Amén. Así que he dicho también de aquellos que inicialmente escuchan el mensaje de Dios y se dan cuenta que les falta la justicia de Dios, la justicia que verdaderamente agrada a Dios. Los que se presentan delante de Dios como mendigos y saben que dependen totalmente de su ayuda, que dependen totalmente de su ayuda. Amén. En Mateo 11:5 dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Porque qué especial lo que dice aquí, ¿verdad? Y a los pobres es anunciado el evangelio. Porque qué difícil que un rico entre al reino de los cielos. No que no puede entrar, pero qué difícil. Aquel joven rico dio la vuelta y no le importó el reino. Él dijo: yo quiero el reino, ¿qué debo hacer? Pero cuando tocaron sus riquezas, no le importó lo que supuestamente iba a buscar, sino que dio vuelta y se marchó. Hablar de el pobre de espíritu es el espíritu que caracterizó al publicano. Recuerda que dice en Lucas capítulo 18, versículo 13, es el espíritu que caracterizó a aquel hombre. Versículo 13, cuando Jesús hablaba acerca de la parábola del fariseo y el publicano, y en el versículo 13 dice la escritura que estando estos orando en el templo, el fariseo y el publicano, el fariseo, pues sabemos, se mostró como alguien muy espiritual, muy autosuficiente, ¿verdad? Y puesto en pie, oraba, dice, ni siquiera con Dios, dice que consigo mismo. Y decía: Dios, dando honra de labios solamente a Dios: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres que son injustos, ladrones, adúlteros, ni como este publicano. Y
y dio a conocer toda la lista de sus labores y de sus tareas muy espirituales. Pero el publicano en el versículo 13 dice que estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Un espíritu o una pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque a diferencia de este fariseo, sí reconocía su pecado, su pobreza, su bajeza y la extrema necesidad que tenía de Dios en su vida. Y por eso dice que aún, dice la escritura, Lucas escribió diciendo que él se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, que soy pecador. Esta, hermano, es la actitud de una persona que verdaderamente se duele en su corazón. En su corazón. Amén. En la Nueva Traducción Viviente dice: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Ten compasión de mí, porque soy un pecador. En la traducción al lenguaje actual dice: Dios, ten compasión de mí, perdóname por todo lo malo que he hecho. He aquí un hombre, mi estimado hermano, que reconoce verdaderamente delante de Dios su necesidad. Y dice Dios: este es dichoso y bienaventurado. Cuando Dios sabe que las palabras que salen de la boca de un hombre, palabras como estas, no salen simplemente del labio para afuera, sino que vienen de un corazón verdaderamente contrito y humillado, al cual el Señor no desprecia. Y a este es el que Dios exalta, levanta con su gracia. Ten piedad de mí, que soy pecador, dice la Nueva Biblia de las Américas. Lo contrario a esto le sucedió a la iglesia que estaba en la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. El espíritu de esta iglesia, que pensaba que era muy bendecida por su dinero, por su posición, por sus ganancias, por su autosuficiencia, ellos pensaron que ellos tenían el reino, que ellos tenían a Dios a su favor. Capítulo 3, versículo 17, y mire lo que denota el Espíritu Santo a través de esa escritura. Dice: tú dices, le dice esta iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Ve usted lo que dice el rico o aquel que tiene poder, tiene dinero? Es lamentable, mi estimado, pero es la verdad. No tengo necesidad de nada. Pero el Señor, hay un pero, dice el Señor, pero lo que tú no sabes es que en lugar de bienaventurado eres un desventurado. Eres un infeliz. En otras palabras, eres un desdichado, un digno de lástima, miserable, pobre, ciego, desnudo, llevado del que lo trajo. Gracias a Dios por su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y le da un consejo a este. Por tanto, lo que yo te aconsejo es que ve y compra de mí oro refinado en el fuego, para que realmente seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Aunque ellos estaban vestidos con esplendidez,
Dice, yo te aconsejo que si tú que compras tantas cosas, compres, y es una manera de decirlo, adquiere lo que realmente te da riqueza, lo que realmente te hará un dichoso, un bienaventurado. Porque tú no sabes lo que dices, no sabes lo que piensas, no sabes lo que haces. Ahí está el contraste entonces de lo que dijo el Señor hablando acerca de ese primer valor de aquellos que son súbditos del reino del Señor. En segunda instancia, el versículo 4, bueno, y la promesa, ¿verdad?, que está allí, de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? De ellos es el ¿qué? El reino de los cielos. De ellos es el reino de Dios. De ellos es la salvación. De ellos es la gracia. Porque hablar de que tenemos el reino, de que es el reino de Dios, de eso quiere decir, de ellos es la salvación de Dios, de ellos es la gracia, de ellos es la vida eterna que Dios tiene para cada uno. El versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran. Y ese es otro valor, hermano. Otro valor de quienes son súbditos de este reino, de quienes han entrado al reino, de quienes han sido trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable. De los verdaderos creyentes, súbditos de Dios, súbditos del Rey, los que lloran, dijo el Señor. Este es un valor, una característica que tiene un verdadero convertido, un verdadero nacido de nuevo, un verdadero súbdito del reino de Dios. Los que lloran, en el griego lloran es penteo, con H intermedia entre T y E. Penteo, H intermedia allí. Penteo, más bien, penteo. Significa estar afligido. Bienaventurados los afligidos. Esta palabra denota a alguien que está de duelo. Dolor. Esta palabra se deriva también de un término en el griego que es pentos o pentos, con H intermedia igual, entre T y O. Pentos, como suena. Se deriva de esta palabra pentos, que significa tristeza, dolor, duelo. El diccionario dice que esta palabra que pronunció el Señor aquí, los que lloran, relacionado con esta palabra pentos, es un verbo, pero es un término neutro para el sentir pena o estar afligido, ya sea en silencio o en público. Es la palabra que refirió el Señor hablando de los que lloran. Note, es un término neutro para el sentir pena o estar afligido, ya sea de una manera pública, que lo puedan ver, digámoslo de esta manera, o alguien que en silencio, allá dentro de su corazón, llora, se duele, siente o tiene tristeza, está afligido. Es probable que se trate hablar de esa tristeza, es probable que se trate de motivos como, número uno, la conciencia de la indignidad y pecado de la persona. O sea, los que lloran, los que se duelen, los que tienen tristeza, es probable que el Señor, cuando habló de esto y que recibirán consolación, es como la promesa que está allí. Es probable que se esté tratando de la conciencia de ese individuo que tiene dolor, tristeza, que se aflige por lo indigno que es y el pecado.
¿Recuerda usted quizá aquel centurión que dijo: Señor, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, debajo de mi techo? Y Dios habló de ese hombre que tuvo fe. Y no fue una fe muerta, fue una fe que Dios aprobó, porque dice el Señor: estoy maravillado de la fe de este hombre, porque Dios, dice la Biblia que Jesús conocía los corazones de los hombres, y él, como Dios, lógicamente, Dios hombre, pero Dios conoció el corazón de este hombre y dijo: qué fe la de este hombre. Y dijo: yo soy indigno de que tú entres. Quizá en aquel momento, hermano, se refirió, quizá pudiera referirse a aquella tristeza, aquel dolor en su corazón frente a la santidad, frente al poder de aquel que estaba delante de él, ¿verdad? Dios con nosotros, hermano, lo que pudo haber llegado al corazón de este hombre. Por eso es probable que cuando hablamos, o el Señor habló de los que lloran, se esté refiriendo a la conciencia, ¿verdad? Removida, tocada por el poder de Dios. La conciencia de la indignidad y el pecado de esa persona. Dígame, ¿no es verdaderamente eso lo que debe manifestarse en un verdadero creyente? El dolor, la tristeza, cuando quizá en algún momento, mi estimado, llegamos a pecar. Una característica de alguien que es del reino, hermano, es que cuando peca se duele. Sabe que inclusive, aunque Dios le ha dado gracia y la libertad de poder estar delante de su presencia, viene siempre con una actitud de duelo, de tristeza, de dolor, de indignidad, digámoslo quizá de esa manera, delante de tanta santidad, de tanta gloria, hermano, aunque no estamos viéndolo cara a cara al Señor. Pero cuando vamos quizá al secreto, cerramos la puerta, decimos: Señor, aquí estoy. Señor, he pecado hoy, perdóname por esto. Y te dueles en tu corazón. Quizá también se pueda referir a las penas o sufrimientos de otros. Los que lloran por las penas y el sufrimiento de otros. Un súbdito del reino es dichoso y bienaventurada porque es alguien que se duele del dolor, del sufrimiento de otros. Y creo que quizá por eso es que ora por esas personas. Clama a Dios por esas personas. La Biblia dice: ore por todos los hombres porque esto es bueno. Intercede por muchos. Les ayuda. Y lógicamente les habla de ese reino que está viviendo. Amén. Y precisamente el tercer punto es referido a eso. Alguien que llora por el estado perdido del mundo. Alguien que se duele. Alguien que siente tristeza, dolor. Creo que esto debe referirse quizá al momento en que en circunstancias le hablamos del Señor a alguna persona y esa persona hace a un lado el mensaje, lo rechaza, y quizá lo rechaza con fuerza, déspotamente, arrogantemente. No sé si a usted le ha pasado y uno le duele en su corazón y uno siente una tristeza y un dolor y dice: Dios, frente a la arrogancia de quizá a aquellos que están perdidos, y uno tiene la oportunidad de poder llevar la luz para que le alumbre, pero desecha la luz porque ama más las tinieblas. Y cuando quizá la actitud es muy fuerte de esa persona, hay un golpe, digámoslo de esta manera, en la vida de aquel que es un súbdito del reino. Yo creo que esto hace parte de eso, porque le duele la situación de aquel que puede ser quizás su hijo, que no quiere escuchar, que sea su esposa o su esposo, o sea su padre o sus hermanos, o compañeros, y uno se duele en su corazón, ¿verdad? Quizá se refiera
también el Señor, aquellos que lloran por las pérdidas, por las desilusiones y padecimientos que puedan experimentar. El Hijo de Dios, el súbdito del reino que estando en este mundo sufre, padece, sufre desilusiones, sufre pérdidas, experimenta sufrimientos y llegado el momento lloran delante de la presencia de Dios. Y dice la Escritura, serán consolados por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Serán consolados. Porque somos súbditos del reino, ¿verdad? Pero lloramos, pero estamos en un mundo, hermano, donde hay desilusiones, hay persecuciones, hay padecimientos, hay pérdidas. Y quizá en algún momento lloramos delante de la presencia de Dios frente a circunstancias. Allá en el secreto, donde dice el Señor, ve, cierra la puerta, estemos juntos los dos, yo te voy a exaltar en público. Es el lugar donde tenemos la libertad. Quizá Dios está diciendo, yo quiero tener comunión contigo, con cada uno. Y por eso la invitación, ve a tu cuarto donde estés solo y allá quiero que tú te desahogues, por decirlo así. Porque ciertamente el hecho no es que yo me encierro en el cuarto solo con Dios para que Él me pueda ver quién soy. Dios me ve quién soy donde quiera que esté. Pero el asunto es, ve y quiero que estés conmigo aquí solito, porque cuando estás aquí solo conmigo, tú me vas a abrir tu corazón. Quizá no lo hagas delante de los demás. Porque usted se imagina de pronto a alguien, estamos orando, hermano, abra su corazón y arrepiéntase de su pecado, confiésele el pecado. Yo no esperaría que alguien dijera, Señor, perdóname porque codicié a la vecina del frente, tenía unos, ay Señor, y yo no creo que nadie lo vaya a hacer porque dice, uy no, y aquí, mejor lo hago aquí en la mente, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver, hermano, desnude su corazón, usted no va a decir, porque ahí mismo el pecado va a comenzar a rondar a todo el mundo. Ay, este hermano, velo, el que no corre vuela, no tiene cara, ay. Entonces por eso dice, ve al secreto. Y allá quiero que tú me abras tu corazón y confiésame todo, dímelo todo. Porque Dios lo sabe todo, pero Dios quiere que lo hablemos, que lo digamos. Hice así, hice así, hice así y de esta manera. Señor, perdóname por mis pecados. ¿Cuáles? Señor, usted lo sabe todo. Dice, no, Señor. Señor, es bíblico. Pedro se lo dijo. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo sabes? No, confiésamelo. Quiero que me lo digas. Yo lo sé todo, pero quiero que me lo digas. Reconócelo. Señor, hice esto, hice esto, hice esto. A Dios le agrada eso, hermano. ¿Cuántos dicen amén? A Dios le agrada eso. El tiempo se fue. Esto va para largo. Amén, amén. Póngase sobre sus pies en esta noche. Apenas vamos en el segundo y creo que son como 8. Gloria al Señor. Aleluya. Póngase sobre sus pies, mi estimado hermano. Que Dios nos ayude cada día a conocer de estas cosas maravillosas que Él nos ha dado. Nos ayuda a descubrir y entender en nuestro corazón. Bendito sea su nombre. Padre, yo le doy gracias. Levante sus manos al cielo hoy. Dígale, Señor, gracias. Bendito sea usted. Gracias, Señor, por darme la dicha y la verdadera alegría, porque Señor, hoy comprendemos esto, hoy entendemos esto. Gracias por hacernos comprender estas cosas. Y como bien dice tu palabra, no pongas tu mirada en las cosas de este mundo, no lo hagas. Pon la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en gloria. Señor, por favor te suplicamos que nos ayudes a entender y comprender estas cosas. Si bien usted nos da a nosotros cosas que son necesarias en este mundo, si bien podemos tener cosas, no sean esas cosas, Señor, no sean esas cosas nuestro énfasis, sino su presencia, su gracia, su reino. Y como un día usted, Señor, enseñaba a aquellos discípulos diciendo, cuando oren, digan, venga tu reino y hágase tu voluntad. Hoy nosotros también te suplicamos, Señor,
venga tu reino. Dígaselo, amado, en este momento ahí donde está usted. Señor, hoy te decimos, como usted le enseñó a aquellos que te dijeron, Señor, enséñanos cómo es que se ora. Y tú les dijiste a ellos, cuando oren, ustedes dirán, Padre nuestro que estás en los cielos, santo es su nombre, Señor, venga su reino. Oh, santo, santo, venga su reino. Levantamos nuestras manos, nuestros corazones y suplicamos, Señor, suplicamos su reino en nuestros corazones, su reino perfeccionando en nosotros, Señor, todo aquello que debe ser, todo aquello que debe estar, su reino en mi mente, su reino en mis pensamientos, su reino en mis pasiones, en mis deseos, su reino en mis emociones, su reino en mi voluntad, su reino, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, porque comprendemos y entendemos hoy que la verdadera dicha y felicidad que podemos tener, Señor, no está en las cosas de este mundo, sino en tenerlo a usted, Señor, en que su reino esté en nuestros corazones, en que nos hagas partícipes de la gloria magnífica de tu gracia y de tu reino que se acercó, que se ha acercado, Señor, de tu luz admirable. Te lo suplicamos en esta noche, en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias por su presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, que ciertamente está presente aquí para alumbrar nuestros ojos del entendimiento, para hacernos entender y conocer estas cosas en nuestro ser interior, Señor. Y nuestra vida sea bendecida con toda esta vida que trae tu palabra para la gloria de tu nombre. Por favor, te lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor. Hazlo, Señor. Hazlo, Rey de Gloria. Hazlo, por favor. Señor, transforma y renueva todo dentro de nosotros para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bendiciones.